Bienvenidos a Ruta ADN 40. México es un país que a la fecha presenta enormes desafíos para lograr la inclusión y la equidad en los terrenos económico, laboral y social, lo que afecta a la sociedad en general y repercute en el desarrollo de la nación. Por mencionar un dato que tiene que ver con el acceso a servicios financieros, apenas el 40% de las mujeres tiene una cuenta de ahorro, mientras que muchos municipios carecen totalmente de dichos servicios. Acompáñanos a conversar con el embajador Enrique Berruga, director general ejecutivo del Instituto Aspen México. Embajador Berruga, bienvenido. Encantado de estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. México tiene problemas de desigualdad y de inclusión. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la visión del instituto sobre esto? Bueno, desde luego que tener un país de 2 pisos, llamémoslo así, no es estructuralmente sano. Tenemos muchas desigualdades, no solamente sociales, sino regionales. El sureste del país tiene un desarrollo relativo inferior al resto del país y esto va generando una suerte de disrupción en la República Mexicana que tenemos que resolver. Tenemos que unir esas partes de México para tener un todo, digamos, mucho más homogéneo y mucho más pujante. Yo siento que, al igual que en la antigua pedagogía, se decía, Estela anda mal en matemáticas, pues que tome clases de matemáticas en la tarde. Hoy la pedagogía moderna diría, Estela es muy buena en biología, denle más clases de biología para que sea todavía mejor en biología. Esto llevado a este ente que llamamos México, habría que llevarlo también a la práctica. Si el sur-sureste del país tiene cultura, toda la parte natural tan importante, ¿no? Toda la parte de turística, toda la parte energética, privilegiemos eso para que sean todavía mejor en lo que ya son buenos y no tratemos de crear un Nuevo León en Campeche o un Campeche en Nuevo León. Esa sería un poco la tesis a nivel de geografía del país, digamos. Evidentemente también hay desigualdades entre los mexicanos de muchas maneras y ahí tenemos, pues sí, realmente cómo buscar los métodos más eficaces para que haya mayor inclusión social, que por ejemplo, el tema de la informalidad es un gran problema que no permite que todos contribuyamos al desarrollo del país. Todavía hay una serie de temas muy puntuales que creo que se tienen que trabajar. Auténticos desafíos. Embajador, ¿nos permite ir esta información y volvemos con Claro usted? que sí. México todavía es un país con marcadas desigualdades. Por ello, según distintos diagnósticos del Instituto Aspen México, el desarrollo económico debe estar ligado a la ampliación de las opciones y oportunidades que solo han estado presentes para una élite. Una de las medidas fundamentales es impulsar la formación de una sociedad incluyente donde la población pueda mejorar sus condiciones económicas y de vida. Otro de los análisis centrales de dicha institución son los escenarios de desaceleración económica que están ocurriendo en el mundo para que sociedad y gobierno tomen las medidas adecuadas. El Banco de México dio a conocer el pasado 11 de julio que la actividad económica muestra ya una desaceleración mayor a la anticipada, con una contracción en el primer trimestre y signos de debilidad en el segundo. Embajador, ¿cuál es la agenda del instituto precisamente en todo este entorno económico internacional para remontar los desafíos de la desigualdad? Bueno, lo que estamos haciendo en el instituto, uno de los estudios más importantes y que va a ser motivo de debates con los mejores expertos del mundo, es anticiparnos a lo que prácticamente todos los economistas están anticipando como una crisis o una recesión entre los próximos 12 y 18 meses. Estados Unidos, por ejemplo, la economía líder del mundo, ya ha tenido el periodo más prolongado de crecimiento sostenido, más de 10 años seguidos, y los pronósticos, y lo veo en la actitud de la Federal Reserve, es que van a tener una desaceleración. China ya la está teniendo, y el caso europeo, por ejemplo, en el caso de Alemania, ya tuvieron 2 trimestres seguidos de crecimiento cero, y es el motor de la economía europea. Entonces, todo esto son indicios de que vamos a tener una desaceleración, sino que una crisis el año que viene. Y dentro de esto estamos buscando anticipar por dónde va a venir esa crisis esta ocasión. En el 2008, que fue la más grave y reciente,
venía por el lado de las hipotecas, todo el mundo recordará. Sí, claro. En esta ocasión, ¿por dónde va a venir? Lo más probable es que tiene que ver con el conflicto comercial entre China y Estados Unidos. ¿Y qué puede hacer México para anticiparse y, digamos, tener las mejores vacunas, digámoslo así, frente a lo que se viene? Usted que es tan didáctico, ¿cómo le decimos a la gente el escenario que se vive en este momento y sobre todo anticiparnos para esta recesión que sin duda ocurrirá? Cada sector tiene un reto distinto. Voy a mencionar uno, por ejemplo, uno de los problemas más graves que vamos a encontrar el año que viene es que Estados Unidos tiene unos inventarios altísimos en este momento. Esto significa que, por ejemplo, tienen muchos más automóviles en venta de los que venden. Uh-huh. ¿Cómo vamos a exportar más automóviles si no están comprando ni los que ya están en inventario, por ejemplo? Uh-huh. En el caso de las finanzas de gobierno, pues también es muy importante estar adelantándose a cómo va a estar los movimientos de tasas de interés, por ejemplo, en el mundo, para saber qué tipo de reacción México tiene que poner, qué vacunas o qué antídotos debiera poner para que no perdamos empleo, para que tengamos un crecimiento sostenido en números negros, cuando menos. Uh-huh. Creo que no vamos a llegar a los 4%, casi en ningún país del mundo, por cierto. ¿Cuáles deberían ser esos ejes de acción desde el Instituto, lo que han visto en el Instituto y específicamente qué hará el Instituto Aspen México para alertar justamente a los distintos actores sociales? Bueno, primero el diagnóstico y compartirlo con la sociedad mexicana, con todos los sectores productivos del país, con el propio gobierno, diciendo, bueno, qué tipo de crisis va a ser esta. Uh-huh. Y en función de eso, estamos ya trabajando lo que son, ahora sí que los antídotos. Uh-huh. ¿Qué sería lo más eficaz, lo más conveniente hacer en el país para que salgamos más rápidamente de la crisis global? No es nada más una cuestión de México. ¿Sienten que el gobierno mexicano lo está visualizando? Creo que todavía no están enfocados en el escenario de lo que vendrá. Uh-huh. Probablemente nosotros queremos empezar esta presentación en el otoño, uh-huh, cuando vengan los criterios de política económica y vendrá de la discusión del presupuesto del año que viene. Uh-huh. Entonces, el presupuesto del año que viene debería de reflejar ciertas vacunas ya para la inminencia de lo que viene como una recesión internacional. Uh-huh. Ese es un dato muy importante. ¿En dónde se debe gastar, por ejemplo? Ese es el caso del gobierno federal, digamos. ¿Cuál es la responsabilidad en el caso del sector privado y de todos los empresarios e industriales de diversas ramas? Sí, queremos hablar precisamente con las grandes cúpulas empresariales, compartirles el estudio para que vean ellos en cada uno de sus sectores, en la Coparmex o en la Canacintra, en fin, según sea el caso, qué debe hacer el sector acerero, por ejemplo, mexicano, ante la situación que está ocurriendo en el mundo con los aranceles, etcétera. ¿Qué debe de hacer el sector automotriz, uh-huh, la agroindustria mexicana? Y dar las recomendaciones del caso. Cada una de estas áreas que tiene especialistas tendrá que adaptar las medidas a su propio ámbito. En este escenario, ¿cuál es el rol que juegan las universidades, los institutos de educación superior y, por otro lado, la propia sociedad, la ciudadanía? Bueno, ahí hay un reto importantísimo porque una de las cosas que estamos estudiando en Aspen tiene que ver con el futuro de los mercados laborales. En cosa de 10 años, el año 2030, que es donde tienen los estudios bien hechos, el 40% de los trabajos no existen aún. ¿Qué va a haber dentro de 10 años? Entonces, un gran reto para el sistema educativo mexicano, qué enseñarles a los niños realmente. En mis épocas, digamos, pues estudiaba una ingeniería y acababa uno de ingeniero. Claro. Y hacía uno ciertas cosas como ingeniero. Ahora podemos estudiar ingeniería y a lo mejor no sirve para nada dentro de 10 años. Pero eso quiere decir que el sistema educativo también tiene que tener una sacudida a todos los niveles. Una capacidad de adaptación como nunca quizá en la historia. Porque estamos en la cuarta revolución industrial y las otras han sido una sacudida, pero esta es mucho mayor, por toda la influencia de la inteligencia artificial, de la robótica, de la automatización. Nuevas tecnologías. Así es. Entonces, dicen hoy día, lo que hay que enseñarles a los muchachos hoy es que tengan un pensamiento flexible, crítico y creativo. Pero es un poco abstracto, ¿no? Tiene uno ese pensamiento y después en qué trabaja, ¿no? Trabaja en la televisión o trabaja en
en una Y planta las propias industrial. profesiones se están reinventando día con día por estos factores que usted menciona. Embajador, hablaba de advertir al principio, si México no se pone en esa ruta para prepararse para ese escenario que ocurrirá, porque es un escenario global, quiero reiterarlo, no vamos a lograr remontar estas desigualdades que hoy laceran a buena parte del país y a incluir a los que no están incluidos. Sí, la verdad es que es más fácil decirlo que hacerlo, pero deberíamos de una vez de brincar esa etapa y, digamos, no pensar en que la gente que ha tenido menos oportunidades o menos capacidad de desarrollo en el país vaya a pasar simplemente digamos, a un nivel ligeramente superior, sino que de una vez dieran el brinco hacia las nuevas tecnologías, o sea, no pasar, digamos, de ser ejidatario a ser nada más pequeño productor de maíz, sino que de ahí pasen ya a ser agroindustrias, dar el brinco completo. ¿Qué es el gran reto? ¿Cómo cerrar esa brecha? Se ha anunciado en este gobierno que no se tocará el tema fiscal hasta dentro de 3 años, pero por lo menos el diseño de una nueva política fiscal sí se requiere. Los municipios, por ejemplo, no tienen recursos prácticamente, están esperando a la federación que les da. Y bueno, los mismos estados de la República. Entonces, ¿cómo lograr que puedan tener, por ejemplo, una capacidad fiscal mayor y el municipio tenga mayor capacidad propia para desarrollarse? Hay una serie de medidas que de hecho están contempladas en este estudio que estamos haciendo para cómo hacer que la estructura fiscal no solamente ayude al tema de la desigualdad, sino al tema de la seguridad. Es una de las propuestas que estamos formulando y trabajando para que se junten las dos vertientes de seguridad y desigualdad. Y esto pues hará que el país vaya creciendo de una manera más equilibrada. A mí, ¿qué sucede? Casi todas las líneas de crecimiento del país se han establecido hacia Estados Unidos. El norte es más próspero, en parte porque estamos abocados al mercado grande, al mercado rico de Estados Unidos. Y el sur tiene menos infraestructura, menos desarrollo, en parte porque sus líneas de distribución, digamos, no van a un mercado tan rico como Estados Unidos. Cambiar esta ecuación es importantísimo. Si lo cambiamos regionalmente, socialmente vamos a tener un impacto mayor. Va a tomar tiempo, ¿no? Desde luego, todas estas cosas toman tiempo, pero algo que nos falla mucho en México es la planeación de largo plazo. Lo hemos visto en el caso de China. Son 40 años de trabajar en la misma dirección y pues están a punto en 2 o 3 años de ser la economía más grande del mundo, con 1.300 millones de habitantes, o sea, tienen 10 veces la población que México. Si en México tuviéramos un plan de consenso entre los mexicanos para decir, por los próximos 10 años vamos a tener esta ruta, o por los próximos 15 años, independientemente de quién gane, pero que todo el mundo vaya sintiendo que esto va cuajando. Entonces, hay ciertas cosas en las que tiene que haber consensos de cómo se va a crecer, por ejemplo. Más allá de colores políticos. Sí, porque en el fondo no ideologías. importa demasiado. Las sociedades lo que queremos es eso, un país más próspero, más equitativo, más justo. Si contratamos a uno, porque los electores lo que vamos a hacer cuando vamos a votar es que contratamos a un gerente, que le llamamos presidente de la República, pues que ese gerente haga bien las cosas, como le decimos nosotros. Eso debería de ocurrir en el largo plazo y ahí debería de haber consensos importantes. Pues que así sea por el bien del país. Pues Embajador esperemos Enrique que sí. Berruga, Empecemos muchísimas de una gracias por vez. estar aquí. Empecemos de una vez y que se siga por esa ruta. Exacto. Gracias, Al embajador. contrario, muchas gracias a ustedes. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.